Bueno, entonces, como les comentaba, estábamos analizando los sistemas 2x2, ecuaciones diferenciales lineales, de primer orden, 2x2, con coeficientes constantes. Esto lo podíamos escribir, voy a hacer un repaso rápido nuevamente, en notación vectorial o matricial, introduciendo la matriz A de los coeficientes del sistema, y homogéneo, ¿no? No tiene términos independientes. El vector Y de las incógnitas, Y sub 1 de t, Y sub 2 de t, la matriz A, y entonces el sistema se podía escribir como Y' igual a por Y. Por ahora venimos suponiendo que el determinante A es diferente de 0, de modo que el único vector que anula A por Y es el vector nulo. O sea, la matriz A es invertible, el único vector que anula esto es el vector nulo, y por lo tanto es el único punto de equilibrio, el vector nulo. Bueno, y habíamos empezado a analizar distintas situaciones para la matriz A, porque ya habíamos visto que si la matriz A es diagonalizable, va a existir una matriz P invertible, tal que P a la menos 1 por A por P es una matriz diagonal J, y que haciendo un cambio de variable apropiado, el sistema se podía reducir a un sistema más sencillo. Es esto que está acá, ¿no? En el caso que la matriz sea diagonalizable, entonces si tomamos como J la matriz diagonal que tiene en su diagonal los valores propios puestos en cierto orden, y la matriz P es la matriz que tiene en sus columnas dos vectores propios correspondientes a cada uno de esos dos valores propios, dos vectores propios que forman una base de R2 en este caso. Entonces, si hacemos el cambio de variable x igual P a la menos 1 por Y, que es equivalente a que Y sea P por X, entonces el sistema original se reducía a este otro. Le habíamos puesto H sub F de fácil. Porque ahí la J es una matriz diagonal. Entonces el sistema, este otro sistema, en realidad queda así. Y por lo tanto así. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí las ecuaciones quedaron totalmente desacopladas. La primera es una lineal con la función incógnita x1, homogénea, lineal homogénea, trivial, de las más sencillas que sabemos resolver, y la otra lo mismo con x2. La solución de la primera es x1 de t igual x1 de 0 por e a la lambda 1t, y análogo con la segunda, ¿no? Entonces ya tenemos de manera inmediata la solución aquí, en este. Entonces, por un lado, podríamos encontrar las soluciones y de t del original deshaciendo el cambio de variable. Digo, acá no está escrito, y de t es p por el vector x de t. Nosotros multiplicamos la matriz p por este vector de R2, vamos a obtener el vector de soluciones del sistema original. Pero lo otro interesante es que si analizábamos cómo se comportan estas soluciones aquí, particularmente el tema de la estabilidad del punto de equilibrio, podríamos ver que las soluciones en el sistema original tienen un comportamiento totalmente similar. Porque la transformación y igual p por x, p es una matriz invertible, es una transformación continua, diferenciable, etc. Bueno, entonces habíamos visto que una posibilidad para que la matriz A 2x2 sea diagonalizable es que los dos valores propios sean diferentes. Y bueno, y ahí habíamos visto cómo quedan estas curvas, digamos. Cómo quedan estas trayectorias. Y van a ser de distinto tipo según que los dos valores propios sean ambos positivos, los dos ambos negativos, uno positivo y otro negativo. Bueno, no voy a repasar todo eso, pero, por ejemplo, acá, si los dos valores propios son positivos, tenemos por un lado estas cuatro soluciones que son semirrectas, o sea, las soluciones que pasan por puntos de esta semirrecta son esta propia semirrecta, y a medida que t avanza, se alejan del punto de equilibrio. Lo mismo en cada una de esas cuatro semirrectas. Las flechitas van siempre para afuera, debido a que lambda 1 y lambda 2 son positivos ambos. Y después hemos visto que las soluciones tienen este aspecto. No tienen por qué ser parábolas, pero tienen ese aspecto de función de tipo potencial, porque habíamos analizado las ecuaciones paramétricas, ¿no? x1 de t igual constante por e a la lambda 1t, y x2 de t igual constante por e a la lambda 2t.
Estas, habíamos analizado estas. También habíamos observado que el dibujo en donde las trayectorias son tangentes al eje de las ordenadas, al eje XU2, es para el caso lambda 1 mayor que lambda 2. No lo voy a repetir todo ahora, porque si no, no lleva demasiado. Igual en los casos que quedan ahora, por analizar, vamos a repetir el razonamiento. Y luego habíamos visto cómo se transformaban las soluciones al sistema original, al plano original, si se quiere. Entonces, el papel que jugaba el eje X1, ahora lo juega el subespacio propio asociado al valor propio de lambda 1. Y de modo análogo con el otro. Acá me quedaron perpendiculares, pero no tiene por qué pasar siempre eso. Los subespacios propios correspondientes a dos valores propios diferentes no tienen por qué quedar perpendiculares. Cuando la matriz es simétrica, habíamos comentado eso, quedan perpendiculares. Así que aproveché el dibujo de una que tenía de una matriz simétrica. Así que es así, igual que antes. Y las curvas tienen un aspecto similar. Ah, bueno, acá no lo tenía dibujado. ¿Cómo sabes si te quedan o no perpendiculares? Ah, porque vos vas a tener, del subespacio propio asociado al valor propio de lambda 1, vos ya habías elegido un vector no nulo de ese subespacio propio. Entonces ya tenés la dirección de esto, y lo ubicás. ¿Entendés? Tenías el punto 1, 1 y el otro menos 1, 1. Está. En este ejemplo habían quedado 1, 1 y menos 1, 1. O sea, Entonces, claro, siempre va a ser el origen y alguno, y el punto que forma el vector, digamos. claro, hay que determinar la recta en el plano. Puedes hallar el ángulo entre esos dos vectores y te va a dar qué ángulo forman estos subespacios propios. Pero las direcciones las sacas de ahí, de los vectores, como del Claro, punto de ese del vector. Bien. O sea, el claro. vector que forma. ¿Sí? Sí, sí. La dirección te la da el vector. Bueno, y si los dos valores propios eran negativos, era todo igualito, lo único que al revés, cuando t tiende a más infinito, todo tiende a converger al punto de equilibrio. Todo igual. Quedan las flechas para el otro lado, nada más. Aquí hemos observado que son tangentes. Acá es cuando t tiende a más infinito, son tangentes en el origen al eje XU2 cuando lambda 1 es menor que lambda 2. Y estamos en el caso ambos negativos. Pero repito, no voy a repetir todo esto, ya lo hicimos con cuidado. Ya tenía los videos bajados a mi máquina para subir y no los subí todavía, los de la clase pasada. Y después queda, siendo los dos valores propios reales y diferentes, el caso que uno sea positivo y el otro negativo. Acá supusimos para fijar ideas que lambda 1 es el positivo, lambda 2 es el negativo, y hicimos un análisis de cómo quedan estas trayectorias. En particular siempre va a estar el caso particular en donde o x2 de 0 sea 0 o x1 de 0 sea 0. O sea, las trayectorias que comienzan con un punto de los ejes, que esas van a ser semirrectas. Y acá, en las semirrectas pasaba esto. Si lambda 1 es positivo, lo que corresponde al primer eje, al x1, al que tiene e a la lambda 1t, repele. Fíjense que si x1 de 0 es positivo, ya si estamos por acá, esto queda es positivo y estrictamente creciente. Se mueven hacia afuera. Sin embargo, en el otro, cuando el lambda 2 es negativo, en esas direcciones se acercan al punto de equilibrio. Y después analizamos la forma de estas ecuaciones paramétricas, concluyendo que las curvas tienen un comportamiento de este tipo. Bueno, acá estaba el razonamiento que habíamos hecho. Eran como, no tienen por qué ser exactamente hipérbolas, pero eran tipo hipérbolas, ¿no? En donde el sentido del recorrido a medida que t crece siempre tiene que quedar coherente, ¿no? Si acá se va para allá y tomás un puntito cerca, tiene que ir en el mismo sentido. Porque si vos tomás dos soluciones suficientemente próximas, por lo menos en un cierto lapso de tiempo, se van a mantener próximas. Y así quedaban las trayectorias. Acá el origen
es inestable, porque solo hay algunas soluciones muy particulares, acá la de este eje y esta otra semirrecta, que se acercan. Todas las demás soluciones se terminan alejando del 0,0, ¿no? Así que donde haya un valor propio positivo ya está el punto de equilibrio 0,0 es inestable. ¿Es inestable? ¿No es silla? Porque hay una trayectoria que converge, ¿o es inestable Bueno, igual? no, nosotros le llamamos inestable, porque para que sea estable, para toda condición inicial suficientemente próxima del 0,0, todas se tienen que mantener próximas al 0,0. Donde haya una que no, ya es inestable. Claro, no, yo te preguntaba si es silla, si se considera silla ese punto. Bueno, por eso a veces se le llama hiperbólico, como el nombre que yo le puse acá. Es un nodo hiperbólico porque por eso mismo que vos decís. O bueno, algunos le llaman silla, pero en términos de la clasificación, estable, habíamos dado la definición de solución estable, y cuando no era estable es inestable. Inestable es cuando no es estable, en nuestra definición. Y después, siendo estable, podría ser asintóticamente estable. ¿Ah? Bueno, entonces ahora vamos un poquito más despacio. Seguimos en el caso diagonalizable, donde hay un solo valor propio. O sea, vos tenés una matriz 2×2, le hallás los valores propios, te da un valor propio real doble. Bueno, ahí hay que tener cuidado, porque ahí puede dar diagonalizable o no. Vamos a analizar primero el caso en que sea diagonalizable. Para que sea diagonalizable, acá tenés un subespacio propio solo. Un solo subespacio asociado a un valor propio, ¿no? Para que sea diagonalizable, la dimensión de ese subespacio tiene que ser 2. O sea, esa era una condición necesaria y suficiente para que una matriz sea diagonalizable. Que la suma de las dimensiones de todos los subespacios propios sea la dimensión del espacio, n. Que acá es 2. ¿No? En el caso anterior teníamos un subespacio propio de dimensión 1 y otro subespacio propio de dimensión 1, 1 más 1, 2. Era diagonalizable. Acá tenemos un valor propio doble, un solo subespacio propio. La única manera de que sea diagonalizable es que sea un subespacio de dimensión 2. Pero como estamos en R2, el único subespacio de dimensión 2 es el propio R2. Entonces acá esto está diciendo que todos los vectores de R2 son vectores propios asociados al valor propio lambda. ¿Sí? O sea, si ustedes agarran un vector cualquiera B de R2, A por B les va a dar lambda por B. Para cualquier vector de R2. Entonces, ¿qué termina pasando? Tomen el primer vector de la base canónica, el 1, 0. Multiplicás la matriz por el 1, 0, te tiene que dar lambda por el 1, 0. O sea, el lambda 0. Pero multiplicar la matriz por el 1, 0 te da la primera columna de la matriz. O sea, en matrices 2×2, esto solo pasa cuando la matriz original ya es diagonal. La única chance de que con un valor propio doble sea diagonalizable es que ya sea diagonal a la propia matriz. Porque para cualquier vector de R2 te tiene que pasar que A por el vector te tiene que dar lambda por el vector. Es la única forma en que ya la propia matriz sea así. Digo, es un caso muy particular. Lo mismo pasa con matrices 3×3. Si tenés un valor propio triple, la única posibilidad de que sea diagonalizable es que ya la matriz sea diagonal. Lambda, lambda, lambda y todos los demás ceros. Bueno, entonces acá ya no hay que hacer el cambio de variable. Ya en el sistema original, las soluciones quedan así. Porque la ecuación, ¿no? La primera ecuación queda I' sub 1 igual lambda I sub 1, la segunda queda I' sub 2 igual lambda I sub 2. Así que las soluciones son estas ya en el sistema original. Y es el mismo lambda, ¿no? Y es el mismo lambda. Entonces, estas paramétricas, ¿qué tipo de curvas van a dar?
Acá es muy fácil eliminar el parámetro t. Porque, por ejemplo, si hacemos ordenada sobre abscisa y sub 2 sobre i sub 1, i sobre x, lo que sería i sobre x, el e a la lambda t se va. Entonces, estas paramétricas son equivalentes a una curva y en función de x, que es i sobre x igual constante. Son rectas. Estas son rectas. O bueno, semirrectas, ¿sí? Como trayectorias de la solución. ¿Se vio eso? O dicho de otra manera, en lugar de hacer el cociente, despejás e a la lambda t de la primera y lo sustituís en la segunda. Entonces te queda que la i sub 2 es una constante por la i sub 1. O sea, la i es una constante por la x. Son rectas. Y nuevamente, en el sentido que se mueven, si lambda es negativo, todo se mueve hacia el origen, más aún cuando lambda tiende a más, cuando t tiende a más infinito, esto tiende a cero y esto tiende a cero, todas tienden al 0, 0, y cuando el lambda es positivo, no, estas cosas se alejan. O sea que tenemos las soluciones particulares, que ya eran las semirrectas de los ejes, y las demás van a ser así. Acá estoy dibujando el lambda positivo, ¿no? Ya en el plano original son así. Vos agarrás la solución que pase por un punto, es una semirrecta, que pasa por el origen y por ese punto, y que se va a ir moviendo a medida que t avanza, alejándose del origen. Ahí, en esas clasificaciones que le ponen nombre, a veces a esto le dicen, es un nodo estelar, porque queda como una... Así que ese es el caso en una 2×2, diagonalizable con un valor propio doble, en realidad ya era diagonal la matriz de entrada. No puede haber otra situación. Cuando la matriz es, por ejemplo, 3×3, se puede hacer un razonamiento parecido. En el libro sobre introducción a las ecuaciones diferenciales, que está sugerido en la bibliografía del proyecto Euclides del INPA, del Instituto de Matemática Pura y Aplicada de Río de Janeiro, está hecho el desarrollo de Manfredo do Carmo, está hecho el desarrollo, el mismo que estamos haciendo, pero para matrices 3×3. Entonces, claro, hay más casos. El razonamiento es parecido, pero hay más casos. Una matriz 3×3 diagonalizable puede tener 3 valores propios reales y diferentes, automáticamente es diagonalizable, un valor propio simple y el otro valor propio doble, ahí puede ser o no diagonalizable. El valor propio simple va a generar un subespacio de dimensión 1, el valor propio doble debería generar un subespacio de dimensión 2, para que quede diagonalizable, y después podrías tener un valor propio triple, triple como multiplicidad de raíz del polinomio característico, ¿no? Y ahí la única manera que quede diagonalizable es que ya sea diagonal la matriz. Pero bueno, son muchos más casos. Y además ya el plano de fases es el espacio de fases, ¿no? Que serían las curvas paramétricas en el espacio. Bueno, y ahí se terminó el caso diagonalizable. No sé si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Ahora vamos a entrar al caso no diagonalizable. ¿Seguimos con esto? Bueno, vamos a cortar la grabación por acá si nos quedan ciertos subtemas